Vamos a hacer una oración, mis hermanos. Vamos a pedirle a Dios que hable a nuestros corazones a través de la palabra que se ha de exponer. En este día vamos a orar. Te damos las gracias, Señor, por concedernos la oportunidad de participar en las actividades de tu iglesia el día de hoy. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, nos has enseñado, Señor, por todo lo que hemos recibido de ti. Ahora, mi Dios, corresponde el tiempo en el que hemos de sentarnos, pero abrir nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para poder recibir con entendimiento tu palabra. Padre, te rogamos que tú hables a nuestros corazones y que sepamos, Señor, con toda humildad, que te estás dirigiendo a cada uno de nosotros en particular, Señor. Sí, nos hablas como iglesia, Padre, pero tú quieres que cada uno de nosotros entendamos esta predicación como para nosotros mismos, Señor, de manera personal. Así que te rogamos que tú hables, Señor, a través de lo que tu Espíritu Santo ha preparado para que sea el alimento espiritual en esta ocasión. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. Una entrega completa ha sido el tema de todo este mes. Pero cuando hablamos, hermanos, de una entrega completa, estamos hablando de aquello a lo que estamos dispuestos, hermanos, a ofrecer al Señor. Pero de esta forma también estamos dispuestos a sufrir por el Señor. Hermanos, el hecho de que el Señor llegue a nuestras vidas implica una transformación total. Yo no puedo sostener o mantener prácticas, gustos que el mundo ha impuesto, hermanos, como agradables, cuando yo necesito agradar a Dios. Y ahí es donde, hermanos, radica el hecho de decir: quiero para mi vida una entrega completa a Dios. El hecho de que seamos capaces, hermanos, de renunciar a lo que el mundo ofrece es una decisión. Y debe ser una decisión firme, hermanos. Porque el diablo no anda jugando a ser el chamuquito de los cuentos, hermanos. El diablo sí anda trabajando para hacer caer a los escogidos y ponernos en evidencia delante del mundo. Comenzamos viendo, hermanos, en este mes la experiencia que tuvieron 3 muchachos, ¿se acuerdan? Que el mundo dijo: pues vamos todos, porque al rey se le ocurrió la gran idea de hacer una estatua. Y esa estatua tiene muy parecida la cara al rey. Así que va a haber música de fondo, va a haber un baile, ¿verdad? Todos van a oír música, va a haber todo tipo de instrumentos. Cuando empiecen los instrumentos, entonces todos se van a inclinar y van a adorar esa estatua. Sin embargo, estos 3 muchachos, hermanos, Ananías, Misael y Azarías, porque esos son sus nombres, dijeron: no nos vamos a postrar. Nos vamos a meter al horno de fuego. Mi Dios puede librar. Pero si mi Dios decide que entremos, nosotros seremos fieles. Y hermanos, ustedes y yo vimos la historia. Dios estuvo con ellos, aún en el horno de fuego. Y salieron. Y no tuvo más remedio el rey Nabucodonosor que decir: el Dios de ellos es el verdadero Dios. Después, hermanos, se acordarán de la historia que vimos al profeta Zacarías. Un profeta, hermanos, que fue hijo del sacerdote, un 10 para el que se acuerde cómo se llama su papá. Muy bien, póntate ahí un 10. El sacerdote Joiada. Hay que tomar notas, hermanos. Era el sacerdote Joiada. Y Joiada, hermanos, salvó a Joás cuando era un bebé. ¿Se acuerdan? Porque resulta que la abuelita, Atalía, se le ocurrió la gran idea de usurpar el trono y decir: yo soy la reina madre, así que lo que yo diga se hace. Y quiero que a todo aquello que signifique peligro para mí,
mandó matar a sus nietos. Ellos eran los legítimos reyes. Sin embargo, Joiada, hermanos, se escondió, a pesar del edicto de esta mujer, escondió al rey Joás. El problema, hermanos, es que durante el tiempo del sacerdote fue un buen rey. Pero una vez, hermanos, que Joiada muere, él comienza a ver las prácticas, los gustos de todos, y le comienza a gustar. Y se comienza a apartar de la palabra de Dios. Y Dios levanta al profeta Zacarías. Y le pregunta, ¿cómo es posible que nos estemos apartando de la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que nos esté gustando el mundo? Y de premio, ¿se acuerdan qué hicieron? Lo apedrearon en la puerta del templo. Pero él no se retrató. Él se sostuvo, hermanos, haciendo precisamente lo que correspondía. Después, en el aniversario, aprendimos acerca de la importancia de ser parte de la iglesia. ¿Se acuerdan, hermanos, de la iglesia de Antioquía? Cuando inició la obra misionera y envió precisamente a Saulo, a Pablo, junto con Bernabé para una obra específica. No hubo rencillas, no hubo nada. Dijeron, Dios nos está indicando la forma de servir. ¿Y saben qué? Vamos a participar todos. Oh, ¿qué va a hacer la iglesia ahora que se va Pablo? ¿Qué va a hacer? ¿Saben qué? La iglesia tenía dones. Ellos sabían cuál era la responsabilidad. Yo puedo servir, yo puedo involucrarme, yo tengo que hacerlo. Porque yo soy parte de la iglesia. Y bueno, hoy tenemos, hermanos, la historia del profeta Daniel. Vamos a regresar al libro del profeta Daniel. Y tenemos algo muy interesante en esto, hermanos, porque lo que vemos en el primer caso fue una fe, hermanos, firme, una entrega completa a través de un testimonio que no participa, hermanos, de la invitación del mundo, con los tres en el horno de fuego. Después vimos, hermanos, una entrega completa hablando del mensaje del Señor, con el profeta Zacarías. Después vimos una entrega completa a través del servicio, como la iglesia de Antioquía. Y hoy, hermanos, el Señor nos habla de una entrega completa a través del testimonio de un hombre que practica la oración. ¿Sí se da cuenta? Y podemos seguir, hermanos, 2 o 3 meses hablando de una entrega completa de cómo servir al Señor. Y nos vamos a ir, hermanos, yo espero en Dios quebrantando, entristeciendo o molestando de lo que estamos oyendo, porque Dios quiere que arreglemos nuestra vida para que esa entrega completa también la viva yo. De eso se trata. Tenemos entonces, hermanos, el capítulo 6 del profeta Daniel. ¿Qué fue lo que pasó? Estábamos hablando al principio, hermanos, de que era Babilonia la que llegó y cautivó y conquistó y se llevó, y era el rey Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Que mandó la orden para meter a estos 3 en el horno de fuego, pero resulta que en el capítulo 6 está hablando de otro imperio. Bueno, pues por ahí, ¿verdad? El pariente cercano de Nabucodonosor, nombrecito. ¿Cómo le dirían su mamá de cariño a Nabucodonosor? No. Bueno, pues imagínense, ¿verdad? Pues él se reapartó del Señor, le fue muy mal y todo, ¿verdad? Hermanos, Babilonia cayó en manos de otro imperio más fuerte, más arriesgado, que era el imperio persa, que se había aliado con el imperio medo. Entonces, por eso se habla de los medo-persas, aunque el imperio más grande era el persa. Estaba encabezado por Ciro el Grande, el rey Ciro. Y entonces, hermanos, el rey Ciro conquista todo lo que era de Babilonia. Y ahí, hermanos, en la zona donde estaba precisamente la capital babilónica, no se establece el gran rey. El rey Ciro no se establece ahí, pero deja a un gobernador. Y ese gobernador es el que aparece aquí, hermanos, como Darío. Y esto lo tenemos que entender, porque Darío no es un nombre, no es el nombre personal de este gobernador. Darío es un título de gobierno. La historia universal, porque usted va a ver en la historia universal, bueno, es que no coincide, no coincide, tenemos que estudiar esto, hermanos. Es probable que este hombre reciba el nombre de Bubarú, ese era su nombre, pero Darío era el título dado por el imperio persa. Entonces, número 1, hermanos,
vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Número 1, hermanos, una fe que no se mueve nos demuestra un testimonio congruente. Un testimonio congruente. Darío, este gobernador, recordemos que es un título, estableció, dice ahí, 120 sátrapas. La palabra sátrapa se traduce protector del reino, que la misma Biblia nos explica cuál era su trabajo. Era para que el reino fuese perjudicado. Eran 120 de estos hombres, y arriba de estos 120 había 3 gobernadores, y de entre esos gobernadores el que más destacaba, hermanos, era Daniel. Su testimonio, hermanos, lo llevó a actuar de manera correcta. En este tiempo, hermanos, los periodos de los reyes, era bien complicado, hermanos, ser rey, no era fácil, porque cualquiera se podría acercar, hermanos, y dar un golpe de estado. De hecho, si usted ha leído el libro de los reyes, los 2 libros de los reyes, se dará cuenta, por lo menos en el reino del norte, se llevaron a cabo, hermanos, muchas acechanzas así, y se cambiaban, hermanos, las dinastías. ¿Por qué? Porque había un general y mataba al rey, porque uno cercano llegaba y mataba al rey. Entonces la vida del rey corría peligro. El mismo copero, hermanos, podía haber matado al rey en el momento en el que él quisiera. Entonces era peligroso ser el rey, por lo que este hombre, hermanos, Darío, lo que ve en Daniel, hermanos, es un hombre en el cual confiar. Así que su testimonio, hermanos, era clave para su jefe. Lo que él estaba haciendo, hermanos, era congruente a lo que él decía: yo sirvo al Dios viviente, pero quiero tumbar al rey. No. Sabía cuál era su responsabilidad, hermanos. Así que Darío, aunque no era, hermanos, el rey de todo el imperio, ni siquiera era rey del pueblo judío, hermanos, Daniel estaba con una responsabilidad. Y lo que hace Daniel, hermanos, es dar testimonio de su fe. Al punto, hermanos, que quien tiene la confianza del gobernador es el que confía. Hermanos, esto habla para nosotros de un ejemplo al cual imitar. ¿Cuál es el área del trabajo? ¿Dónde se desenvuelve usted? Porque toda área laboral, hermanos, requiere de testimonios fidedignos. Yo soy empleado, sea un buen empleado. Yo soy el jefe, sea un buen jefe. Yo soy ama de casa, dé testimonio en su hogar. Hermanos, toda área. Yo soy estudiante, den testimonio en la escuela. Que la gente pueda ver en ustedes, pueda ver en nosotros, hermanos, algo diferente. 120 hombres y luego 3 más, así que son 123, y de repente de esos 123 hay uno en el cual el rey dice: él es el único en el que puedo confiar. ¿Por qué? ¿Qué había diferente? En la misma Biblia nos dice, en el versículo 3, Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, y nos da la respuesta: porque había en él un espíritu superior. Había algo que no era de esta tierra, pues. En este hombre había un toque del cielo en la vida de Daniel. Cuando hemos ido al centro de rehabilitación en el proyecto de Lucas 4, una de las formas en las que ellos comienzan a aprender a buscar a Dios, ¿se acuerdan cómo le llaman? El poder superior. Es la forma en la que ellos se dirigen. Y nosotros, hermanos, nuestro trabajo ha sido
explicarles quién es ese poder superior. Y les hemos dicho de una manera simple, ese poder superior es Dios. Y entonces ellos han empezado a creer, han empezado a cambiar, porque saben de quién les estamos hablando. Hermanos, estos 122 con los otros dos gobernadores, hermanos, miraban en Daniel algo que a ellos no les agradaba. ¿Por qué Daniel es mejor? Cuando yo era estudiante, hermano, me decía, si tú eres cristiano, tú tienes que tener promedio de 10. Nunca me dio la cabeza para tener promedio de 10. Por más que lo entender, estudiaba, hacía, luchaba. Pero digo, bueno, tal vez sea yo de un 8, tal vez sea de un 9, pero va a ser un 9 con integridad. Va a ser un 8, hermanos, con todo mi corazón y con toda mi honestidad, porque no estoy copiando, porque no estoy haciendo trampa, simplemente porque hasta ahí mi límite también lo sé, ¿verdad? Pero voy a hacerlo con amor. Y de repente nos poníamos exigencias en las que ya no podíamos nosotros. Hermanos, a Daniel no le exigieron. Daniel sabía lo que tenía que hacer. Si yo creo en Dios, debo ser siempre diferente. Si yo creo en Dios, me tiene que caracterizar esta integridad. Si yo soy cristiano, no puedo fallarle a Dios. Al punto de que todos los que están a mi alrededor sepan que Dios está conmigo. Hay una diferencia, hermanos, porque cualquiera podemos decir, Dios está con todos. Bueno, Dios cuida de todos. Pero ¿con quién está el Padre realmente? Sino con sus hijos. Y esta es una verdad bíblica. Dios tiene misericordia de toda la humanidad, eso es cierto. Porque por su misericordia, y eso habla de todos. Pero la bendición la va a tener el que busca la bendición. Así que hay algo bien interesante en esto, porque lo que vemos en Daniel, hermanos, es que aunque fue llevado a la fuerza, aunque fue arrebatado de su hogar y fue colocado en un trabajo, él fue honesto mientras duró el gobierno de Nabucodonosor. Él fue honesto ahora con el gobierno de Darío. ¿Por qué? Porque sabía, hermanos, que había en él una responsabilidad, una parte que tenía que mostrar al Dios verdadero. Así que cuando la gente veía en él, hermanos, no decía nada más Daniel. Aquí la Biblia nos está diciendo que sabían que había algo mayor en él. Como trabajador, como gente que vive del trabajo, hermanos. Ahora imaginen los estudiantes, lo mismo. Porque en ustedes que tienen temor a Dios, hay algo diferente. Y dice el 4, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar en lo relacionado con su trabajo. ¿Y qué pasó? No podían hallar alguna falta. Se dieron cuenta que era transparente, que era íntegro, que lo que hablaba era verdad, que no era tranza, que no era mal hablado. No podían hallar ocasión alguna o falta. Y dice que, porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No era una persona que estuviera jugando con su integridad, no tomaba a la ligera la voluntad de Dios. Usted y yo tenemos la Biblia, hermanos. ¿Cómo sabemos que las cosas que agradan a Dios o no las podemos hacer o no? A través de la palabra de Dios. Es mi responsabilidad, hermanos, conocer, y no vamos a complicarnos las manos. Dios es un ser moral. Y al hacernos a imagen y semejanza de Él, usted y yo sabemos y tenemos nociones simplemente de lo que es correcto y lo que no es correcto. Y hay de nosotros si nos empeñamos en defender lo incorrecto, porque Dios mismo puso de su naturaleza en nosotros. Ahora tenemos en la palabra de Dios este ejemplo. Y número 2, mire, dice del 5 en adelante. Entonces ellos dijeron a aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Miren nada más esto. Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios, algo que gusta, vamos a buscar. ¿Qué es lo que más le gusta a Daniel? Pues ama a su Dios. Hermanos, eso fue lo que notaron en él. ¿Por qué es íntegro Daniel en el trabajo? Porque ama a su Dios.
Porque no va a haber otra cosa hasta que busquemos. Miren cómo es el diablo, hermanos. Va a ocasionar que usted y yo tengamos pretexto para dejar de él. Estos gobernadores sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, miren cómo lo halagan. Y este era un saludo típico, hermanos, pero pues ya cuando llega con, dice John Bunyan en el libro de El progreso del peregrino, cuidado con los aduladores. Y estos llegaron y le dijeron, Rey Darío, mira hasta signos de exclamación tiene, vive para siempre. Así que Darío, contento, ¿verdad?, por lo que está ocurriendo, con una sonrisota, pásenle. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo, no le preguntaron a él, fíjense en esto, por consejo que promulgues un edicto real, lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días te mande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto, fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y ahí viene, hermanos, la trampa. ¡Oh rey, vive para siempre! Hicimos un plan en el que tú sales adelante. Cuidado con los aduladores. ¿Y sabes qué? Nadie le pone el límite, 30 días. Ellos dijeron, con un mes es suficiente para que pongamos en evidencia a Daniel en contra de lo que cree. ¿Y qué crees, rey? Que nadie va a llegar a nadie. Esto te pone a ti por encima de cualquier dios. Esto te pone a ti encima de cualquier rey. Y Darío dice, pues sí es cierto, fírmalo. Y dice aquí, firmó pues el rey Darío, el edicto, este va seguido, el rey Darío el edicto y la prohibición. Y aquí viene, hermanos, a Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, o sea, él sabía de esto, sí, porque se hizo un consenso, por lo menos, entre los sátrapas y los gobernantes. Entró en su casa. Y abiertas las ventanas, hermanos. No era exhibicionista. Más abajo se nos dice como lo hacía siempre. Así que Daniel, hermanos, abría sus ventanas. Miraba al cielo, miraba hacia Jerusalén, respiraba y se ponía a hablar con Dios. Abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Hermanos, Daniel era un hombre al que cuando la gente lo miraba orando. Daniel era un hombre que gustaba de orar, de hablar con Dios. Daniel era un hombre que hablaba con Dios. Y no está hablando de que estas 3 oraciones eran el desayuno, comida y cena, ¿verdad? Por eso, no. Era un momento en el que él apartaba, hermanos, ese tiempo para postrarse y hablar con Dios. Supo una mala noticia y ¿qué fue lo que hizo? Se puso a orar. Nada detuvo su oración, hermanos. ¿Quién le pedía a Dios? No sé, pero era él, un hábito en él. ¿Cómo podemos nosotros hablar de una entrega completa, hermanos, si la oración no es un hábito, una necesidad de nosotros? Pretextando ahora cualquiera que ore va a correr peligro, pues dejo de orar. Ya no voy a ir al culto de oración, hermanos, de acá, no, aquí nadie nos ha amenazado con el foco de los leones. Así que le esperamos en el punto de oración. Porque si usted viene y llora, usted saldrá del Señor. No conozco a ningún hermano que viene al culto de oración que salga vacío. Y si me estoy equivocando, hermanos, levante la mano si estoy diciendo una mentira. Porque todo el que viene al culto de oración, hermanos, a pasar 1 hora orando, salimos bendecidos. Y este hombre, hermanos, entra y se pone a orar. Y mire esto, el 11. Entonces se juntaron aquellos hombres, andaban de metiches y chismosos, espiándolo. Y hallaron a Daniel orando, lo siguieron hasta su casa. Yo creo que llevaban un dron de esos que ahora ya van grabando a distancia. Y está la cámara apuntando y dice, Daniel, y se suena la alarma, está orando ya, todos. Y se levanten. ¿Por qué? Porque Daniel está hablando con Dios. Porque nada lo detuvo de hablar con Dios. Y rogando en su presencia. Hablaba con Dios. Fueron luego ante el rey, hablaron del edicto real. Oye, rey, como que nos acordamos. Miren cómo no has confirmado el edicto de cualquiera. Fíjense cómo son hasta cizañosos, intrigosos. Cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Y el rey dijo, sí es cierto,
¿verdad? Es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y entonces dice, respondieron y dijeron, pues ¿qué crees? Daniel, que es hijo de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Y manipulan. No te respeta. No le dijeron quebrantó. Fíjese cómo es peligrosa la manipulación. Porque le dijeron, no te está honrando a ti. Daniel te tiene en poco. No le dijeron, ¿sabes qué? Cachamos a Daniel orando. Manipulan la información. Pero mire esto, cuando el rey oyó el asunto, él conocía a Daniel. Él sabía que de todos los que estaban ahí, el único honesto era Daniel. Le pesó en gran manera. Hasta ese punto Daniel dijo, qué error cometí. Todo por arrogancia, todo por soberbia, todo por creer lo que me dijeron, todo por creer que yo podía. Terminé perjudicando al único que me decía. Y trabajó, dice, trató hasta la puesta del sol para librar a Daniel. Pero aquellos hombres rodearon al rey. Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia y ninguna ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Ya la regaste, como decimos aquí en México. El rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, miren cómo le dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te vive. Hermanos, esa parte de Darío, hermanos, no confiaba en el Dios de Daniel, pero sabía que el Dios de Daniel era la parte donde Daniel se sostenía, no era un invento, él estaba viendo el testimonio de Daniel. Así que lo que hace es decirle que ese Dios en el que tú confías haga algo por ti, porque él reconoce que él ya no puede hacer nada, pero que la integridad de Daniel, la fidelidad de Daniel, la oración de Daniel, hermanos, tenga una respuesta desde el cielo. Solo era la esperanza de él. Fue traída una piedra y fue puesta sobre el foso, el cual selló el rey con su anillo, con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Y luego el rey fue a su palacio, se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño, no tenía paz. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso de los leones, llamó a Daniel con voz triste y le dijo a Daniel, siervo del Dios viviente, pero léalo con tristeza, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Todo lo que hemos visto, imagínense Daniel diciendo, Dios, voy a ser íntegro al rey, voy a ser íntegro a mi trabajo, voy a ser íntegro para contigo. Pero no dejó, número 2, de ser observado por el infierno. No dejó de ser observado por el infierno. Hermanos, el diablo sabe qué tanto ora usted. El diablo sabe cuánto oro yo. El diablo sabe, hermanos, porque nos ve agachados. Tal vez él cree que nos ha vencido. Y qué sorpresa se lleva cuando después nos levantamos diciendo amén, porque estábamos orando. Conocemos a nuestros hermanos en la iglesia. ¿Cuánto tiempo invertimos orando por cada uno? Conocemos las necesidades en nuestros hogares. ¿Cuánto tiempo invertimos orando? Hermanos, si no tenemos este cuidado, nunca vamos a experimentar una entrega completa. Y el edicto, hermanos, de Darío nos va a poner a temblar y vamos a dejar de orar. Y ya no vamos a estar presentes. Y nos va a ser fácil, hermanos, se nos va a hacer fácil fallarle a Dios. Se nos va a hacer fácil fallarle a la iglesia. Y decimos, es que nos están tocando duro. Pues claro que sí, hermanos. ¿Qué creen que va a hacer el diablo? El diablo no se va a cruzar de brazos. El diablo va a llegar y va a buscar que su oración, hermanos, deje de ser. El diablo va a llegar y va a trabajar para que usted mismo diga, hoy no voy al culto. Ah, la culpa es del diablo. ¿Quién lo dijo? El diablo va a trabajar
Ese es su trabajo, hermanos. El diablo va a usar a los 120 sátrapas para que usted y yo digamos, bueno, hoy no quiero ir al culto, no voy a ir a la escuela dominical, ya no tengo tiempo de orar, ya no leímos la Biblia. Hermano, pero ahí es donde tenemos que hacer lo que hizo Daniel. Ya sé que hay un trabajo en mi contra, ya sé que el diablo está poniendo todo para estropear mi espiritualidad y porque quiere verme caído. Vida, hermanos, vida cristiana que no tiene oración, hermanos, es más frágil. La oración, hermanos, es una bendición que viene de Dios. Él mismo nos la regaló. ¿Y saben por qué lo digo? Porque si usted lee a Jesucristo, hermanos, en los 4 evangelios se va a topar porque Jesús nunca dejó de orar. Y era Dios mismo. Y siempre estuvo orando. Hermanos, ¿qué creen que tenemos que hacer? Así que tenemos mucho que aprender. Porque el mundo va a seguir tirándonos duro, golpe tras golpe, hermanos, para que usted y yo fallemos. Pero entonces vendrá el momento en que tengamos que entrar, abrir las puertas y doblar las rodillas para hablar con Dios. ¿Quién lo va a mirar? No sé. ¿Quién me va a estar viendo mientras oro? No sé. Suene grosero, pero agréguele, ni me importa, porque voy a hablar con Dios. Cuando viene o venía el sexenio pasado el presidente, ¿verdad?, a la refinería, se veían helicópteros del ejército, patrullas, ambulancias, y había una atención porque venía el presidente. Hermano, cuando oramos no hablamos con el presidente. Cuando oramos, hablamos con Dios. Y ni así lo queremos hacer. Y ni así se ha convertido en un hábito en el creyente. Daniel, hermanos, fue puesto a prueba de una manera interesante. Y Darío llega con tristeza. Él sabía lo que iba a pasar, pero algo en su corazón decía: el Dios de Daniel, el Dios de Daniel. Y se le fue el sueño y se retorcía en la cama, se levantaba y decía: el Dios de Daniel, el Dios de Daniel. ¿Cómo lo sabemos? Número 3 dice el versículo 21 en adelante: entonces Daniel responde. Darío iba, hermanos, con pesadez en el corazón. Y de repente le contesta a Daniel: oh rey, vive para siempre. Miren la diferencia de cómo lo dice Daniel a cómo lo dijeron los sátrapas. ¿Sí se fijan? Aquí no hay signos de admiración. Era la cortesía que Daniel tenía como hábito al hablar ante el rey. No llegó con aplausos: oh rey, vive para siempre. Daniel habló diciendo lo que es: oh rey, vive para siempre. Y le da la respuesta: pues ¿qué crees que pasó? Mi Dios, en el que confié, al que oro, al que le sirvo, mi Dios no me dejó. Hermanos, esta es la convicción de todo creyente fiel. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, y le explica: para que no me hiciesen daño, porque ante él fui allá de inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada. Mire este testimonio. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del pozo. Y fue Daniel sacado del pozo y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio órdenes el rey y fueron traídos. Mire esto. Aquellos hombres que habían acusado a Daniel fueron echados en el pozo de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del pozo, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía he puesto esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Por qué? ¿Por qué, rey? Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones.
Este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Número 3, hermanos, una fe respaldada. Daniel, hermanos, no se equivocó. Daniel se arriesgó. No se arriesgó, Daniel confiaba en Dios. Pero había peligro en la tierra, sí había peligro en la tierra, pero Dios estaba con Daniel. Amenazaron a Daniel para dejar de orar, pero Dios estaba con Daniel. Por esa causa, hermanos, vemos a Daniel en integridad, en lo que es una entrega completa. Porque donde él se desenvolvía, daba testimonio de su amor a Dios. En donde él trabajaba, todos sabían que había integridad en él. Al punto, hermanos, que no encontraron vicios, no encontraron fallas, no encontraron nada oculto. A ver, vamos a ver los expedientes. Abre la computadora los expedientes de Daniel. Todo está transparente, no hay nada, ni un peso se ha llevado este hombre. A ver, en todo su correo electrónico, chequen su celular, nada, todo está bien con Daniel. Ni contraseña tiene su celular, está todo para que lo vea todo el mundo. Pues tú le ponemos contraseña para que nadie vea, porque no sé. Pues Daniel no, hermano, Daniel era transparente. Y le dijeron entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que más le gusta? Y encontraron a Daniel orando. Vamos sobre eso. Hermanos, y a Daniel, junto con Darío, hermanos, le pesó lo que el mundo hizo. Pero ni así Daniel dejó. Hermanos, su oración era la confirmación de su convicción. Yo voy a hablar con Dios. Tienes prohibido orar, ¿sabes qué? Voy a hablar con Dios. Está el rey, sí, pero voy a hablar con Dios. Entonces, te va a ir mal. Dios estará conmigo. Daniel le tocó ver a sus amigos en el horno de fuego. Hermanos, Daniel era el mismo testigo de que Dios no lo iba a abandonar. Así que él prefirió estar bien delante de Dios que sonreírle al mundo. Hermanos, 3 jóvenes que no se dejan influenciar y no participan en lo que el mundo ofrece. Un profeta, hermanos, que corre el riesgo por hablar de la palabra de Dios. Una iglesia que confía en que Dios guía y trabaja. Y un profeta, hermanos, que nos da una lección de confianza y oración, para que aprendamos a tener una entrega completa. Ahora nos toca a nosotros. El mundo no nos quiere ver orando. El mundo no, es más, el mundo no quiere ni siquiera que usted esté aquí. Hay mucho que hacer el domingo, hermanos. Pero ¿saben? Dios dijo: te he bendecido, te he cuidado, te quiero ver en la casa de oración, dando gracias por lo que hice por mí. Dios, yo no tengo tiempo hoy, tengo visitas, hoy tengo una salida, ni modo, Señor. ¿Y sabe qué? Tal vez usted y yo digamos, hoy no voy, pero la puerta de este lugar va a seguir abierta, porque habrá un corazón que no se doblegue y que quiera seguir aprendiendo acerca de una entrega completa. Y ese corazón, hermanos, para Dios siempre será bien. Pregúntese entonces, ¿seré yo ese corazón en el cual Dios se regocija? Tenemos mucho que aprender. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque has sido bueno y porque mi Dios nos ha mostrado mucho. Tenemos mucho que aprender. Padre, perdónanos. Te pedimos perdón, Señor. Nuestra vida no está en riesgo, Señor. Y aún así, aún a pesar de eso, hemos actuado por indiferencia, Señor. No por ignorancia, porque sí sabemos lo que es correcto y no. Pero se nos ha hecho fácil, Señor. Gracias te damos porque a través de tu palabra encontramos la verdad. Y encontramos ejemplos como los que hemos visto todo este mes.
para aprender, Señor. Forja nuestro corazón de tal manera, Padre, que pueda ser hallado agradable a ti, Señor. Permítenos tener discernimiento, observar, comprender y reconocer que no hay nada más importante, Señor, como agradarte solo a ti, Señor. Si deseamos ver un hogar en paz, tenemos que buscarte a ti. Si queremos ver una iglesia bendecida, tenemos que adorarte a ti. Si queremos bendición en nuestras vidas, tenemos que buscarte a ti. Así que, mi Dios, tú nunca has abandonado al que a ti viene, Señor. Pues permítenos ser buscadores de integridad, Señor, adoradores en espíritu y en verdad. Y que nuestra vida, Padre, sea regocijo para tu corazón. Gracias te damos por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.